Amados, la paz y el amor de nuestro Señor esté con cada uno de los que reciben esta palabra. Vayamos, hermanos, a Mateo 8, versículo 23. La palabra se lee y escribe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y se presentaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amado, después de esta palabra llena de esperanza, promesa, seguridad, amor y protección, usted nunca más será igual. Usted reconocerá y dará gloria. Usted entenderá que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos equipa, nos ama, un Dios que nos viste, que nos arma con sus armaduras, un Dios que nos cuida. Usted tendrá la certeza que tenemos un Dios, un Creador que no dio su vida en vano, amados. El Señor, gloria a Dios, que se sacrificó en la cruz del Calvario y dio su sangre preciosa para que ustedes y yo creamos que Él derrotó al diablo y le dijo: consumado es, la deuda está saldada. No hay viento, no hay tempestad, no hay tormenta, no hay enfermedad que nos pueda hacer sentir temor. Dios venció en la cruz al diablo. Dios lo derrotó, lo abochornó, lo pisó. Gloria a Dios. Así, amados, hoy te invito a que en fe y creyendo abras tu corazón, tu mente, tu oído, tu espíritu y prepares tu cuerpo para recibir esta palabra. Pon esta palabra dentro de tu espíritu para que Dios haga su voluntad a plenitud y su espíritu penetre y te transforme y edifique. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, aún estoy agotada porque tú nos quebrantas, porque tu Espíritu, Señor, nos entristeces al ver la ingratitud de tu pueblo, de tu creación, porque ya tú vienes pronto, Señor, y no deseas que nadie se pierda. Yo te pido, Padre, Padre amado, ten misericordia. Tú danos la fortaleza, Señor, y dame la fortaleza, Señor. Tu palabra dice que tú derramas tu aceite fresco sobre los que te buscan y te aman, Señor. Hoy te pido, Señor, que derrames tu aceite, Señor, sobre mí para yo poder edificar a tu pueblo y prepararlo, Señor, en purificación y santidad, Señor, para poderte recibir puros y limpios, Señor. Oh, Padre Santo, así como tú lo mereces, Señor. Oh, Padre, tú sobre David, Señor, derramaste tu aceite y hoy te pido, Señor, que sea derramado, Señor, sobre mí, sobre aquellos que escuchan esta palabra en medio de aquellas persecuciones a lo que estamos expuestos, Señor, cuando llevamos tu evangelio, Padre. Edifícanos, Señor. Oh, Padre, edifícanos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre amado. Tú mejor que nadie conoces nuestro sentir, nuestras aflicciones. Te necesitamos, Señor. Oh, Padre amado, tu pueblo y yo te necesitamos, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón. Reconocemos que tú eres nuestro Rey, que tuviste cansancio. Tú sabes, Padre, cómo nos sentimos, Padre. Necesitamos de tu protección y amor en estos momentos. Oh, Padre, seas tú, mi Rey, tomando mi lengua, mi garganta, mi voz, y no sea yo, sino sea tu Santo Espíritu alabando. Enmudece, Señor, y echa fuera cualquier espíritu o potestad o demonio que pretenda interponerse a lo que tú hoy deseas revelar, Señor, y dar a tu pueblo. Háblanos, Señor, en plena autoridad y justicia. Padre, bendice a mis hermanos, a todos los que escuchan esta palabra. Padre, sé tú, Rey amado, quien hable en el nombre de tu Hijo
Hijo amado Jesús. Bendito sea, Señor Padre. Mi alma te anhela, mi corazón te añora, Señor. Señor, ven en nuestro auxilio cuando padezcamos o estemos en peligro, Señor. Seas tú, mi Rey, fortificando a cada alma cansada, Señor, que escucha este testimonio que hoy yo voy a dar, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te amo. Amén, amén, amén. Amados, quiero contar mi testimonio porque me acojo a esta palabra que hoy el Señor me ha dado. Yo soy cubana y tuve que salir de Cuba en 1995 en una balsa por problemas políticos, por problemas económicos y problemas familiares. Yo tengo 4 hijos, pero cuando me tiré en la balsa era madre de 2 pequeños. Una niña de 4 años, su nombre Apolonia Díaz Díaz, hija de un alto funcionario en aquel entonces de Cuba, héroe nacional de Playa Girón, Fausto Díaz Díaz, y ya estaba separada. Por otro lado, gloria a Dios, tenía mi otro hijo de mi primer matrimonio, su nombre Mike Peña, con 9 años, y por cosas del destino, que con más calma contaré mi testimonio, gloria a Dios, yo tuve que salir de Cuba. En 1995, cuando hubo en Cuba, que Fidel abrió las costas cubanas para todos aquellos cubanos que querían irse, yo me sumé junto con mi esposo y armamos una balsa. Yo pensaba traerme a mis 2 pequeños hijos, a mi niña de 4 años y a mi hijo de 9 años. Pero hubo una noche, faltando 2 días para irnos para Cojima y podernos tirar en la balsa, el Señor me dio un sueño. Y en el sueño, gloria a Dios, en el sueño el Señor me presenta a mí en una balsa donde yo iba con mis 2 niños. Y de pronto nos agarró una tempestad bien, pero bien fuerte. Y las olas del mar cubrían la balsa a tal punto que por el peso la balsa se desintegró y yo quedé en medio del mar con mis hijos, y yo veía cómo mis hijos, las olas me lo arrastraban, y cómo venían tiburones y se comían a mis hijos y me comían a mí. Y yo gritaba y gritaba y no tenía medios de salvar a mis hijos. Esto me hizo cambiar de opinión y me levanté espantada, no les miento, con mucho susto, mucho miedo, y cambié los propósitos de lo que pensaba hacer y decidí hacer una carta despidiéndome de mi hijita pequeña de 4 años, y dejé una carta a mi madre también para que ella me la cuidara. Faltaba un día, yo me tiré un día 3 de septiembre, y el 4 de septiembre siempre en Cuba es que comienzan las clases. Tuve que preparar el uniforme de mi hijita y tuve que dejar todo listo y una carta escondida. No podía decirle a nadie, ni a mi familia, solamente un hermano mío sabía que yo me tiraría al mar, porque si no, no se podría dar el objetivo de yo poder tirarme al mar, porque podía ser perseguida precisamente por el padre de mi hija, que era un alto funcionario, y la seguridad del Estado podría seguirme. Mi hijo, por el otro lado, también hice una carta, y estas cartas se las entregué a mi hermano Rodolfo. El Señor es testigo que así fueron las cosas, y ambas cartas las entregué. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos fuimos yo y mi esposo para Cojima, que son costas. Cojima todo es lo que es región de playa, y ahí en Cojima nosotros estuvimos 3 días desde que Fidel había abierto, siempre con temor, tratando de armar la balsa para tirarnos lo más pronto posible. Yo, mis 2 hijitos, se los dejé a mi hermano y le dije que ya cuando él fuera a despedirnos, que viera que nos fuéramos, que ya después de 3 días, que entonces le entregara
a, a, a mi mamá la carta y al papá de mi hijo la carta para que ellos tuvieran conocimiento que yo estaba en el mar. Una de las cosas que yo pensé cuando me tiré al mar era que si yo me ahogaba yo, pero que mis hijos quedarían libres y no le correrían el riesgo de por el sueño, la intuición que tuve y la revelación que mis hijos se me fueran a ahogar. Yo le dije, Señor, yo prefiero ahogarme yo, pero que mis hijos estén con vida. Bueno, ya estando en Cojimar, gloria a Dios, nosotros nos preparamos, equipamos, la balsa la hicimos de madera y poliespuma. Se consiguieron unos neumáticos de camión grandes y fueron, ¿cómo se dice?, cosidos también con lona para que el sol no los explotara en medio del mar. Tratamos de conseguir todo lo que es agua, limón, algo para comer, pan. Hicimos sándwiches y todo lo guardamos en la parte de adelante, que era como un rompeola, que se hizo como una despensa chiquita. Y ahí fue que guardamos todo lo que es los documentos y todas las cosas que llevábamos para poder subsistir, porque no sabíamos si íbamos a llegar con vida o no. Ahí cuando estábamos en la balsa hubo que cargarla desde la casa cuando la terminamos, que fueron a los 3 días exactos que terminamos la balsa de estar en Cojimar, y tuvimos que cargarla entre 50 personas para poderla llevar a las costas de Cojimar y tirarla. En el lado que la tiramos ya el agua casi a mí me llegaba al cuello. Era un lugar que ya desde la balsa que se introdujo ya estaba algo profundo. No podíamos caminar, sino casi flotábamos. Cuando nosotros nos montábamos como, ¿cómo te digo?, como cautivos, ¿no? Teníamos lo que se llama cautiverio en el aspecto de creer en los dioses paganos, en estos dioses que ni hablan, ni caminan, ni oyen, ni escuchan. Por ejemplo, los santos y lo que ustedes saben que en Cuba principalmente, líbreme Dios, ya estoy libre de cautiverio, es lo que hemos visto desde que Fidel cogió el poder y cerró todas las iglesias en medio de tanta hambruna y tanta necesidad. Parte de los que íbamos en total éramos 4 parejas. En total éramos 3 parejas y un hombre, mejor dicho. Yo con mi esposo, Raquel y Ángel. Montejo era el hombre que iba solo. En total éramos 3 parejas y un hombre que iba solo, que mi esposo le dijo que él podía venir y le preguntó si él sabía remar, porque teníamos que hacer el par, ellos tenían que hacer el par de los 4 hombres que iban de ambos lados remando. Bueno, al entrar al mar, ellos hicieron sus ritos, le pidieron a la Virgen, supuestamente. Yo en aquel entonces, sí, siempre, desde pequeña, supe que Dios estaba conmigo, siempre lo amé. Y yo recuerdo que yo lo único que llevaba era un rosario, y yo me presigné y le pedí al Señor mirando al cielo antes de entrar al mar. Fui la última que entré con la vela prendida, pidiéndole al Señor que nos iluminara. Cuando nos montamos en la balsa, todo al principio, amados, es como algo inconcebible que uno no puede entender, uno no sabe a lo que se está arriesgando. Es como una aventura que es, no les puedo contar lo que uno siente. Te parece como que estás en shock. Ahí, bueno, empezamos a remar, nosotros íbamos sentados en lo que es los neumáticos, el agua entraba y salía. Si había que hacer alguna necesidad, por ejemplo, teníamos que utilizar bolsas. Alrededor de la balsa tuvimos que poner muchas botellas con orificios con petróleo, temiendo para aislar a los tiburones. Si comíamos algo, teníamos que incluso ponerlos en bolsa. Bueno, al principio todo era, allá en mi país, por ejemplo, tenían una bebida que le decían chipetren,
y ellos, los hombres cautivos, todavía no conocían a Dios, tomaban esta bebida, iban remando y todo el mundo iba cantando, iban contentos, pero yo sentía cierta tristeza, una por mis hijos que lo dejaba en mi país y que no iban a recibir noticias de su mamá, no se sabría si iba a llegar con vida o no. La preocupación también de que mis hijos estuvieran bien en manos de mi madre y el papá de la niña, y así todas esas cosas. No había algo que me faltaba, estaba muy triste, pero tenía fe. Ya cuando llevábamos aproximadamente unas 18 millas, se parte un remo, ¡praf! Suena un remo y se parte. Todos se quedan mirando, mi esposo calla, y el que parte el remo dice, mira, Miguel, se rompió un remo. Bueno, mi esposo dice, no, toma otro remo, porque habíamos hecho en total 8 remos. Estábamos remando con 4 y teníamos 4 más para en caso de que se partiera alguno, precisamente poderlos usar. Estos remos se hicieron de forma rústica, corriendo, sin lijar, sin nada, de la manera que pudiéramos hacerlo. Y eran 98 millas desde Kojima hasta llegar a lo que es las aguas de Miami, aguas internacionales. Bueno, cuando se partieron los remos, ahí siguieron remando, pero al poco rato igual se parte el segundo remo. Al partirse el segundo remo, mi esposo era el que iba de guía. Él era el que iba guiando la balsa, y cuando él se da cuenta que se parte otro remo, ya él sí le empieza una inquietud de que algo anda mal, y él se pone a observar y efectivamente se da cuenta que aquel hombre que había ido gratuitamente sin pagar nada, aunque todo éramos gratis, pero él más todavía, era una gente que no era muy conocido y que quiso venir porque decía que sabía remar. Resultó ser que él no sabía remar, y mientras 3 remaban a un lado, él remaba contrario, y la misma fuerza que hacía, estábamos como en una resaca dando vueltas en el mismo lugar. Incluso se veía el faro todavía que estaba cerca. Es cuando el tiempo empieza a cambiar y se empieza a tornar, la marea crece, las olas empiezan a tornarse como brava, y ya empezó a cambiar todo lo que es la temperatura, y nosotros nos tiramos de noche a las 8 más o menos, porque mi esposo decía es mejor tirarnos a las 8 para que cuando estemos remando las mujeres no vieran cómo se ve el mar de noche y el temor que da. Así ellos no entran en pánico. Entonces, bueno, ahí cuando ya ellos se dan cuenta, mi esposo se da cuenta que la balsa estaba en una resaca, ya ahí empieza a enojarse, empieza a ponerse bravo, empieza a decir, y es cuando le dice a aquel hombre que le había dicho que sabía remar, y él había puesto todo, mi esposo, todo para hacer la balsa, él era el que tenía el dinero. Y es donde él le dice, Montejo, o remas o te tiro para el agua aquí ahora mismo. No quiero hablar de las palabras en la carnalidad que en aquel momento se dijeron en esa balsa, pero sí se podrán imaginar cómo es que hablan los cubanos en un momento de enojo, y las palabras mal pronunciadas que en ese momento de ira se pueden decir. Cuando yo escuché que se iba a formar algo bien desagradable, porque lo presentí, yo nuevamente me acordé que había dejado a mis hijos en Cuba, me acordé del sueño que me había dado mi padre, y sentí una fuerza bien grande, sentí algo bien poderoso, y me ericé de pie a cabeza. Ya la vela se había apagado, pero todavía yo continuaba con el rosario en las manos, que era lo único que yo llevaba. En ese momento yo incliné mi mirada al cielo, y aún estaba todo oscuro, ni una estrella se veía. Y recuerdo que le dije, Señor,
Yo no me he tirado al mar por gusto para no ver a mis hijos. Y ahí empecé a invocar el nombre de Yahweh y a pedirle que nos protegiera, que buscara la calma y que nos ayudara. Es cuando al poco rato siento que me enchino todo, mi pie se enchina desde la punta de los pies hasta mi cabeza. Era como una fuerza grande del Espíritu Santo. Y le digo a mi esposo, le digo a mi esposo, voy a remar. Me paro, me quiero parar y le digo a Montejo, porque me sentí una voz que me habló y me dijo, levántate y rema. Levántate y rema. Esto me lo dijo 3 veces, la tercera vez me lo dijo con mucha autoridad. Gloria a Dios. Entonces es cuando yo me levanto con autoridad, no era yo, y le digo a mi esposo y a Montejo, voy a remar. Mi esposo me dice, Sora, tú estás loca, ¿cómo que vas a remar? Dije que voy a remar. Montejo, levántate. Le dije, Juan Carlos, enséñame cómo se rema. Y es donde yo me desamarré, me quité de la rueda y me senté en el lado donde estaba el moreno, donde estaba Montejo, y me senté al lado haciendo el par con Juan Carlos. Y le dije, Juan Carlos, nunca he remado, pero muéstrame cómo se rema. Es cuando él me dice, lleva tus manos, pon tus manos así y llévalas bien, 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 bien hasta lo último de abajo y con fuerza alza hacia arriba y toda tu espalda que quede pegada casi al piso. Y así yo comencé a remar. Cuando yo comencé a remar, hay una canción en mi país que cantan mucho, que es a la Virgen. Pero yo en este caso sabía que no era la Virgen, sino que era el Señor el que estaba conmigo. Pero empezamos a cantar y yo empecé a cantar. Y a remar, 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 que Dios Santo, mi lindo, nos va a acompañar. Yo empiezo a cantar y veo que al momento empieza a cantar Juan Carlos, que está al lado mío. Después empieza a cantar mi esposo, que está detrás. Empieza a cantar Ángel, que está al otro lado. Empieza a cantar el moreno, que estaba en mi posición. Y empieza a cantar las otras 2 mujeres, que en este caso eran Raquel y era Angelita, creo que se llama, Betica, creo que se llamaba, que ellas iban atemorizadas cuando pasó y ellas iban incluso diciendo que para qué se habían tirado en el mar, que mira lo que había pasado. Bueno, ustedes se pueden imaginar en un momento de una crisis así, que tú veas que tu vida está en peligro. Amados, quiero decirles que en el momento que yo comencé a remar, aquella balsa, bendito sea el Señor, aquella balsa iba como un velero. Cada vez que caían los remos, caían a un solo golpe, ¡paf! 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 Y aquella balsa iba como un velero. Ya cuando llevábamos cierta distancia, que estábamos bien, pero bien, ya bastante bien lejos, era de noche, nada se veía, empezamos a oír unos gritos y unos gritos de desesperación, y es ahí donde yo me asusto y le digo a mi esposo, Miguel, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos gritos, Miguel? Y me dice, Sora, eso es una balsa que parece que se está desintegrando, alguien que se está ahogando, personas que se están ahogando en el mar. Se cumplió, amados, el sueño. Parece que había una balsa que la habían construido, no de la forma que nosotros las construimos, que la construimos con tornillos bien gruesos y lo atornillamos, sino ellos se habían tirado en una balsa claveteada y parece que estaban sobrepeso y llevaban criaturas, y iban mujeres y hombres, y parece que el peso era demasiado, y en medio del mar quedaron ahogando mis compatriotas cubanos en el medio del mar. Este fue el sueño, bendito sea el Señor, que el Señor me dio y que así mismo se cumplió. Por eso Él me persuadió a no traer a mis hijos, sino que yo pudiera venir sola. Cuando esto pasó, yo le dije a mi esposo, Miguel, pero vamos a hacer algo. Mira, oye esos niños, esos gritos de niños desesperados.
Y él me dijo, Sora, no podemos, porque el mismo instinto de salvación no sabemos cómo, si nos podemos ahogar nosotros también, porque existe la piratería también. Y no sabemos, aparte de eso, mira dónde estamos, mira qué tú ves aquí, dónde estamos, no sabemos cómo localizarlo. No tenemos linterna, no tenemos nada, porque nos habíamos tirado incluso no teníamos brújula, sino un cristal, y él se orientaba por un lucero en el cielo y por las corrientes del mar. Y así, hermanos, yo quedé, ahí sí quedé muy abatida, pero el Señor estaba conmigo como poderoso gigante llevando esa balsa. Bendito sea mi Rey, llevando esa balsa. Unas manos gigantes eran las que remaban. Eran sus manos quienes nos llevaban como un velero. Era nuestro Rey quien iba remando en medio de la tempestad, en medio de todos los sufrimientos. Era mi Rey quien estaba con nosotros, remando por cada uno de nosotros, amparándonos, llevándonos para que llegáramos seguros. Oh, Él era el que tenía, Señor. Padre, gracias, los remos en sus manos, Señor. Gracias, Padre Santo. Es cuando ya pasó el tiempo y yo empecé a sangrar las manos porque el salitre me cogía, y es donde ya yo empiezo a sentir mucha ardentía en las manos, y es donde mi esposo se da cuenta y dice, vamos a coger un descanso. En medio de la noche descansamos y más o menos al poco rato él cogió unas vendas blancas, rompió como una camisa de algodón blanca, y eso mismo fue lo que me puso en las manos para que yo pudiera continuar. Y me dijo, basta, no remes más. Yo le dije, no, todavía puedo. Ya mis manos estaban sangrando, se habían explotado todas las ampollas, y yo continué remando, amados. El Señor estaba conmigo, Él me estaba cubriendo, me estaba dando la fuerza, la fortaleza para yo poder llegar segura, poder llegar nosotros seguros. El Señor me estaba guiando, bendito sea mi Rey. Y así me puso las vendas y yo pude continuar remando. Ya cuando seguí continuando remando y remando, ahí nuestro Padre llevaba el que iba de timonel era nuestro Señor. Ya cuando empezó a salir el alba, que empezó a amanecer, amados, ya yo no podía más. Yo continué llorando porque uno, como quiera que sea, es mujer, y por muy fuerte que uno quiera ser, el dolor es bien difícil, ¿no? Poder aguantar sin uno poder derramar una lágrima. Eso es algo que es normal. Entonces ya cuando empezó a salir el alba, mi esposo me dijo, y Montejo, el que no sabía remar, venía cada rato y me decía, comadre, ya yo sé remar, por favor, lleno de vergüenza, permíteme remar, ya yo puedo. Yo le decía, no te preocupes. Ok, entonces ya ahí mi esposo me guiñó un ojo y me dijo, Sora, dale los remos. Y cuando en el momento, amados, que yo me iba a parar, en ese mismo momento, el Señor ya tenía un barco a larga distancia, bien lejos. En el momento que yo me alzo para entregar los remos, alzo mi vista, y cuando alzo mi vista veo como una luz blanca, un barco blanco lejos, bien lejos, y era el barco de North Carolina, de la Navy de Estados Unidos, que estaba de lejos. No se veía la bandera ni nada, pero sí sabíamos que era un barco. Es cuando yo me levanto y miro que hay un barco, empiezo a gritar, caballero, caballero, un barco, estamos a salvo. Ahí todos empezaron a gritar, empezaron a llorar, mi esposo le salieron las lágrimas, él lloró, y es cuando, amados, empezamos a hacer señas gritando. Mi esposo sacó un cristal para que pudieran visualizar con la caída del sol, con el amanecer del sol, el brillo del espejo, y así,
hasta que a mí yo les digo, bueno, y si no es un barco, y todavía estamos, y a lo mejor estamos en aguas internacionales, en aguas de Cuba, y es el barco de salvamento, pero no, cuando vimos que aquel barco se fue alejando, como que se iba, nos entristecimos, pero cuando vimos que dio una vuelta y venía de retorno para nosotros, que se paró y soltó una balsa, amados, una balsa de camuflaje, como de camuflaje, verde y blanca y amarilla, ahí nos dimos cuenta que era la guardafrontera americana, que estaban recogiendo a todos. Fuimos un total de 50.000 cubanos los que nos tiramos al agua. Bendito sea Dios. Y es cuando viene aquel barco, y cuando llega el barco nos dice, están en aguas internacionales, están a salvo, no pueden llevar nada, solamente los documentos y las cosas importantes, y es donde nos montaron, bienvenido a Estados Unidos, y nos montaron en la balsa, nos amarraron y nos llevaron al barco de North Carolina, barco de Navy, y ahí, bueno, amados, fue algo grandioso. Cuando llegamos ya estaba lo que es el tiempo que se celebra en Cuba, según de las tempestades y eso, que es el 8 de septiembre, y ya ahí estábamos en un barco seguro. Estuvimos después alrededor de 5 días siendo trasladados de un barco a otro hasta llegar a lo que es Guantánamo. Yo salí cuando el éxodo de Guantánamo en el 1995. Vuelvo y les repito en esta palabra: Jesús, amados, calma la tempestad, no temas, porque Dios está contigo en medio de la tempestad. Dios va como poderoso gigante librándonos de todo mal. Confíen, amados, ya el Señor viene pronto. Acuérdense que entrando en la barca sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Así pensé yo en ese momento. Y el Señor como poderoso gigante vino, y Él llevó esa balsa a puerto seguro. Llegó esa balsa y nos trajo en seguridad. Hoy, hermanos, llevo 25, 30 años casi viviendo en Estados Unidos. Estuvimos 6 meses en la base naval de Guantánamo. Recuerden que el enemigo puede hacer lo que quiera, pero Dios nos tiene a cada uno de nosotros una misión, nos tiene una promesa, y nada de lo que nos pasa es por gusto, es porque tiene objetivos con nosotros. Yo estoy aquí llevando la palabra, llevando mi testimonio en el nombre poderoso de Jesús, que nos ama. Ningún arma, amados, contra nosotros prosperará, y condenaremos todas las lenguas que se levanten contra nosotros en juicio. Con justicia seremos adornados, estaremos lejos de la opresión, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hoy, amados, te digo, toma el Espíritu de Dios, que es la palabra, y úsala en contra de todos tus enemigos a los que te enfrenten. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor nos ama. El Señor en medio, estamos a prueba, en medio de nuestras pruebas, Él está contigo, Él te cuida, Él te mima, Él te abraza. Solo busca a nuestro Creador, que pronto, muy pronto, ha de venir. Padre, te pido en la multitud de tu amor, Señor, en la multitud, Señor, de este testimonio que hoy yo doy, Padre Santo, que seas tú ministrando a cada uno de los que escuchan para tu gloria, Señor, que escuchan